Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento y que tiene a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel. Vamos a hablar de una figura que genera pasiones, admiración y últimamente también mucha especulación, Can Yaman. Si han leído bien el título y si están aquí es porque quieren saber qué está pasando realmente. Prepárense porque hoy se acabó la paciencia y Can Yaman ha roto el silencio con una declaración que ha dejado a muchos sin palabras. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a darle a ese botón rojo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras dosis de actualidad, chismes jugosos y análisis que de verdad importan. Vamos a empezar. Bueno, como muchos de ustedes saben, Can Yaman es un actor turco que ha conquistado corazones no solo en su país natal, sino a nivel internacional. Su carisma, su físico imponente y su talento lo catapultaron a la fama global, especialmente gracias a series como Erkencikus o Dolunay. Ha sido un fenómeno, un verdadero ídolo para millones de fans que siguen cada uno de sus pasos, cada proyecto nuevo, cada aparición pública. Y por supuesto, como suele ocurrir con las grandes estrellas, su vida privada y sus declaraciones públicas siempre están bajo la lupa de los medios y del público. Su ascenso meteórico ha sido un torbellino de éxitos, con producciones que no solo se han transmitido en Turquía, sino que han sido distribuidas y dobladas a múltiples idiomas, llegando a audiencias masivas en Europa, América Latina y Asia. Esta proyección internacional ha generado una base de seguidores fervorosos, quienes no solo admiran su actuación, sino también su personalidad y su estilo de vida. Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto una ola de rumores, de comentarios y de informaciones, muchas de ellas poco contrastadas, circulando acerca de Can Yaman. Se hablaba de tensiones, de desencuentros, de presiones. En fin, un cóctel de especulaciones que al parecer han llegado a un punto crítico. Es como si se hubiera abierto una caja de Pandora de conjeturas, donde cada comentario, cada fotografía mal interpretada, cada ausencia en un evento, se convertía en combustible para alimentar una narrativa de intriga y conflicto. Hemos sido testigos de titulares que insinuaban problemas en sus relaciones laborales, supuestas desavenencias con directores o productores, e incluso rumores sobre su vida sentimental que iban desde las rupturas más sonadas hasta romances fugaces. Este bombardeo mediático, alimentado por la voracidad de las redes sociales y de ciertos portales de noticias del corazón, crea un ambiente de presión constante para cualquier figura pública, y Can Yaman no ha sido la excepción. Y es que cuando una persona está constantemente expuesta, cuando cada gesto, cada palabra, cada silencio se interpreta de mil maneras, puede llegar un momento en que la presión se vuelve insostenible. Es como si uno estuviera caminando sobre una cuerda floja, y la multitud, a veces con buenas intenciones, a veces no tanto, te estuviera empujando de un lado y de otro. Esta analogía de la cuerda floja es especialmente acertada. Imaginemos a Can Yaman en el centro de un foco con millones de ojos observando cada uno de sus movimientos. Cualquier desvío, cualquier paso en falso, por pequeño que sea, es magnificado. La interpretación se vuelve subjetiva y las intenciones detrás de las acciones son a menudo distorsionadas para crear un drama más cautivador. La línea entre la admiración genuina y la curiosidad invasiva se difumina, y la constante necesidad de mantener una imagen impecable puede ser agotadora. La noticia bomba a la que nos trae hoy aquí, es que Can Yaman ha decidido no quedarse callado más. Ha roto ese muro de silencio que a veces rodea a las celebridades y ha emitido una declaración que, según se interpreta, pone fin a una etapa de aguante. Esta decisión de hablar, de romper el silencio, es un movimiento significativo. En un mundo donde las celebridades a menudo son alentadas a mantener un perfil bajo ante los rumores o a emitir comunicados genéricos y escuetos, la elección de Can Yaman de abordar la situación de una manera más directa y personal sugiere una necesidad urgente de ser escuchado y comprendido. Se trata de un acto de agencia, de reclamar su propia voz en medio de un coro de especulaciones. ¿Qué significa esto exactamente? ¿A qué se refiere con que se acabó la paciencia? Las respuestas a estas preguntas son las que vamos a desgranar. Imaginen la situación desde su perspectiva. Tener tu carrera profesional en lo más alto, ser adorado por millones, pero a la vez sentir que tu espacio personal se ve invadido constantemente, que cada decisión que tomas es analizada y criticada, y que, además, se inventan cosas o se distorsionan realidades. Eso, amigos, debe ser agotador.
Y parece que Can Yaman ha llegado a ese punto de quiebre. La presión no solo proviene de la exposición mediática, sino también de la constante exigencia de estar presente, de mantener un nivel de energía y carisma ininterrumpido, y de la carga emocional que conlleva saber que tu vida, en muchos aspectos, no te pertenece por completo. El agotamiento mental y emocional es una realidad palpable para muchas figuras públicas, y Yaman parece haber llegado a un límite donde la necesidad de protegerse se ha vuelto prioritaria. La declaración en cuestión, que ha sido ampliamente difundida y comentada, no ha sido un simple comunicado de prensa genérico. Se percibe como algo más personal, más directo, una forma de poner límites y de reclamar su propia narrativa. En ella, Can Yaman, a través de sus canales oficiales, habría expresado su hartazgo ante ciertas situaciones que lo han afectado tanto a nivel profesional como personal. No se trata de un escrito frío y calculador, sino de una expresión de sentimientos, de frustración acumulada. Al utilizar sus propias plataformas, busca un control directo sobre el mensaje, evitando las posibles manipulaciones o interpretaciones sesgadas de los medios tradicionales. Habla, y esto es clave, de la importancia de respetar la privacidad y de la necesidad de poner fin a la constante especulación y a las noticias falsas que, según él, han estado circulando. Esta es la esencia de su mensaje, un llamado a la decencia, al respeto y a la verdad. Piensen en la cantidad de veces que hemos visto titulares sensacionalistas sobre la vida amorosa de los famosos, sobre sus supuestos enfrentamientos o sobre proyectos que aún no están confirmados. A menudo estos rumores nacen de fuentes poco fiables o se exageran para vender más. Y cuando esto le ocurre a una persona que además está inmersa en proyectos importantes y ambiciosos, el impacto puede ser considerable. La industria del entretenimiento se nutre en gran medida de la expectativa y del drama. Los rumores, aunque a menudo infundados, generan clics, vistas y conversaciones. Sin embargo, para la persona que está en el centro de estos rumores, las consecuencias pueden ser devastadoras para su reputación, su bienestar emocional y hasta para su carrera. Imaginemos la presión adicional que esto supone cuando se están gestando proyectos de gran envergadura, como la esperada serie El Turco en Disney, y que requiere una concentración y un compromiso máximos. La dura declaración a la que se refiere el titular no es solo una queja, sino que parece ser una toma de posición firme. Yaman estaría poniendo un punto y aparte a la forma en que se ha gestionado su imagen y su vida pública en determinados aspectos. Podría estar refiriéndose a presiones de la industria, a malentendidos con la prensa o incluso a comentarios de personas cercanas que no han sido del todo constructivos. Sin embargo, los detalles específicos de a qué se refiere exactamente la paciencia, que se ha agotado, son los que han generado mayor revuelo. La ambigüedad calculada de su declaración, que no entra en detalles escabrosos pero sí deja clara su postura, es lo que ha encendido las alarmas y ha llevado a una oleada de especulaciones sobre las verdaderas razones detrás de su descontento. ¿Se trata de una mala gestión de su imagen por parte de su equipo? ¿Son conflictos laborales no resueltos? ¿O tal vez se refiere a la constante invasión de su vida privada por parte de paparazzis y medios de comunicación? Lo interesante de esto es cómo un artista de su calibre decide manejar una situación así. En lugar de desaparecer o de seguir soportando, ha elegido hablar. Y esto, en sí mismo, ya es una declaración. Es un mensaje a sus fans, a los medios y a la industria: hasta aquí hemos llegado. Este enfoque proactivo es un cambio de paradigma. Muchas celebridades optan por el silencio estratégico o por comunicados redactados por sus equipos de relaciones públicas. Pero Can Yaman, al optar por una declaración más personal y directa, está demostrando una voluntad de confrontar la situación y de tomar las riendas de su propia narrativa. Es un acto de empoderamiento, un recordatorio de que las celebridades, a pesar de su fama, son seres humanos con límites y necesidades. ¿Qué implica esto para sus próximos proyectos? Pues, es una incógnita que nos mantiene expectantes. Si ha decidido poner fin a una etapa, ¿qué tipo de etapa está cerrando? ¿Se trata de una pausa en su carrera, de un cambio de rumbo en cuanto a los proyectos que acepta, o quizás de una reconfiguración de su equipo y de la forma en que gestiona su imagen pública? Todo es posible y esa incertidumbre es parte de lo que hace este tema tan apasionante. La declaración de Yaman podría ser un presagio de cambios significativos en su carrera. Podríamos verle enfocarse en proyectos que le permitan un mayor control creativo, o quizás tomarse un tiempo para sanar y recargar energías lejos de la exposición mediática más intensa.
La incertidumbre en este caso es un motor para la especulación y para la anticipación de lo que vendrá. La declaración de Can Yaman invita a reflexionar sobre la relación entre las celebridades y sus seguidores, y también sobre el papel de los medios de comunicación. Vivimos en una era de información instantánea, donde un tuit, una foto o un rumor pueden volverse virales en cuestión de minutos. Y si bien esto puede ser fantástico para conectar con el público, también abre la puerta a la desinformación y al acoso mediático. Las redes sociales han democratizado la información, permitiendo una interacción sin precedentes entre las estrellas y sus admiradores. Sin embargo, esta cercanía también puede cruzar líneas y generar expectativas poco realistas o un sentido de propiedad sobre la vida de las celebridades. El debate sobre la ética en la cobertura mediática y la responsabilidad de los usuarios en las redes sociales es más relevante que nunca. Yaman, al romper su silencio, nos está recordando que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos, con necesidades de privacidad y con derecho a defenderse de las falsedades. Su declaración podría ser vista como un acto de valentía, un intento de recuperar el control de su propia vida y de su carrera. Este es un mensaje crucial, que la fama no elimina la humanidad. Las celebridades, a pesar de ser objeto de nuestra fascinación, son individuos que merecen respeto y un espacio privado. La declaración de Can Yaman es un recordatorio de la fragilidad de la línea que separa la vida pública de la privada, y de la importancia de trazar límites claros. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Es difícil predecirlo con certeza. Pero lo que sí es seguro es que Can Yaman ha marcado un antes y un después. Su decisión de hablar públicamente, de exponer su sentir, seguramente tendrá repercusiones. Podría inspirar a otros a hacer lo mismo, a defenderse de las injusticias o de las presiones, o podría simplemente ser un hito en su propia trayectoria, marcando un antes y un después en su relación con el mundo exterior. Este evento podría sentar un precedente alentando a otras figuras públicas a abordar sus propias experiencias de manera más abierta y honesta, fomentando una cultura de mayor transparencia y empatía en la industria del entretenimiento. Por otro lado, es importante recordar que a veces, la información que llega a nosotros está filtrada. Lo que leemos en los titulares o vemos en los vídeos no siempre es la historia completa. Y es aquí donde nuestra labor en este canal cobra sentido, intentar ofrecerles un análisis más profundo, buscando contrastar la información y ofrecerles diferentes perspectivas. Nuestro objetivo es ir más allá de la superficie, analizando el contexto y las posibles implicaciones de cada noticia, para ofrecerles una visión más completa y matizada de los eventos que giran en torno a las figuras que seguimos. La frase "se acabó la paciencia" es potente. Sugiere un límite que ha sido traspasado, una situación que ya no se puede tolerar. Y cuando una persona de la talla de Can Yaman, con una base de fans tan masiva, hace una declaración de este tipo, es porque la situación ha debido ser realmente seria. Podría ser una respuesta a la presión constante de los medios, a la invasión de su privacidad, o incluso a comentarios hirientes que ha recibido. La contundencia de la frase implica un punto de inflexión, un momento en el que la resignación da paso a la acción. La acumulación de pequeñas frustraciones, sumada a situaciones de mayor calado, ha podido crear una tormenta perfecta que ha desembocado en esta declaración pública. Es fascinante observar cómo las redes sociales y la era digital han transformado la forma en que las celebridades interactúan con el público. Antes la comunicación era más controlada, mediada por entrevistas y apariciones públicas planificadas. Ahora cada publicación, cada historia, cada comentario puede tener un impacto inmediato y masivo. Y Can Yaman, al igual que muchos otros, navega en este complejo universo. La dualidad de las redes sociales es palpable, son herramientas poderosas para la conexión y la promoción, pero también pueden ser caldos de cultivo para la toxicidad y la desinformación. La habilidad de navegar este terreno con integridad y autenticidad es un desafío constante para las figuras públicas. Su declaración no solo nos habla de su situación personal, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia conducta como consumidores de contenido y como parte de una audiencia. ¿Somos conscientes del impacto que nuestras especulaciones, nuestros comentarios y nuestras exigencias pueden tener sobre las personas que admiramos? Esta es una pregunta fundamental que debemos hacernos como parte de esta comunidad de entretenimiento. La admiración, cuando se convierte en posesividad o en una expectativa irrazonable, puede ser perjudicial. Es importante recordar que detrás de cada ídolo hay un ser humano con sus propias luchas y sus propias necesidades. Es posible que esta dura declaración,
sea un llamado de atención, no solo para los medios y para quienes especulan, sino también para sus propios fans. Un recordatorio de que si bien la admiración es hermosa, el respeto por la individualidad y por la vida privada es fundamental. La línea entre la admiración y la obsesión puede ser muy delgada, y es responsabilidad de todos nosotros mantenerla clara. Can Yaman, a través de su declaración, nos está pidiendo que le veamos no solo como el personaje que interpreta en pantalla, sino como la persona real que es, con sus propias vulnerabilidades y necesidades. En resumen, amigos, la noticia es que Can Yaman ha decidido poner fin a una etapa de aparente aguante. Ha roto el silencio con una declaración que, aunque sus detalles precisos aún se están analizando, sugiere un hartazgo ante situaciones que lo han afectado. Ha tomado una postura firme, probablemente para recuperar el control de su narrativa y para marcar un límite en cuanto a la gestión de su imagen y su privacidad. La declaración es un faro de advertencia para aquellos que viven de la especulación y un recordatorio para todos nosotros de la importancia de la empatía y el respeto en la era digital. ¿Qué nos depara el futuro para Can Yaman? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que está claro es que su voz ha sido escuchada, y esta declaración seguramente generará un debate interesante sobre la vida de las celebridades en la era digital. Este momento podría ser el catalizador de un cambio en su carrera, en su forma de interactuar con el público, o incluso en la forma en que la industria aborda la privacidad de sus estrellas. Lo que es seguro es que Can Yaman no pasará desapercibido, y sus próximos pasos serán seguidos con gran atención. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Qué creen que ha llevado a Can Yaman a hacer esta declaración? ¿Han estado siguiendo esta historia? Dejen sus pensamientos y teorías en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Sus opiniones enriquecen nuestro contenido y nos ayudan a entender mejor el panorama. ¿Creen que esta declaración tendrá un impacto duradero? ¿Qué tipo de cambios esperan ver en su carrera o en su relación con los medios? Y si este vídeo les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo significa mucho para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes creen que les podría interesar este tema. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.